Hola, ¿cómo están? María llegó y me dice, Ale, ¿sabés qué? Expuse el trabajo de ciencias naturales. ¡Wow! ¿En serio? Sí, Ale, no sabés. Hablé adelante de todos mis compañeros y de la seño. ¡Qué bueno, María! ¿Viste que ibas a poder? María es una niña tímida a la que siempre le ha costado hablar en público. Entonces parte de lo que venimos trabajando tiene que ver justamente con eso, con animarse a hablar frente a otros. Entonces al llegar con la noticia, mi atención se focalizó justamente en este aspecto. Entonces estuvimos hablando respecto a que sí, a que se había sentido cómoda, que no resultó como ella pensaba que podía llegar a resultar, así que se va a volver a animar cuando tenga que hablar de nuevo frente a los compañeros, y que si la eligen para decir algo en un acto, probablemente también se anime a subirse al escenario y hablar ya no solo frente a sus compañeros y a su maestra, sino a toda la escuela y a todos los docentes presentes. Y en determinado momento me dice, ¿querés que te diga lo que dije? Bueno, le digo, dale. Y empieza. Obviamente con palabras. Era una maquinita hablando. Entonces cuando termina, le digo, wow, María, qué vocabulario que usaste. No tengo el texto acá impreso como para comprobar, pero me parece que no te olvidaste de nada, lo dijiste todo de corrido. Y me pregunta, ¿qué es vocabulario? ¿Cómo vocabulario? Y le digo, claro, María, vocabulario, las palabras. Entonces buscamos en el diccionario la definición de la palabra vocabulario, así y todo le costaba. María está en 6º grado, 11 años, y va a cumplir 12 muy pronto. ¿Qué es vocabulario? ¿Cómo vocabulario? Entonces le empiezo a preguntar respecto a esas palabras que a mí me había llamado la atención que dijera, porque en la conversación cotidiana son palabras que jamás escuché de ella. Y no sé, Ale, no sé lo que quiere decir. 5 palabras le pregunté respecto a qué significa esto. No sé. Bueno, entonces, a ver, explícame qué es lo que vos me acabas de decir. ¿Cuál era tu parte en la exposición del trabajo? Pero en todo esto que vos me dijiste, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué significa esto que me acabas de decir? Y entre revoleos de ojos, suspiros, fruncimiento de boca, encogimiento de hombros, manitos para arriba, conclusión, no tenía ni la más pálida idea de lo que acababa de decir. A pesar de haber tenido una oratoria excelente y de haberse sacado un 10. Entonces, mi posar la mirada en la mitad llena del vaso se circunscribió justamente a este aspecto
que, que era el que a mí más me importaba y que tenía que ver con su haberse animado a hablar, a exponer oralmente, paradita, de espaldas a un pizarrón y de frente a todo su grupo de escuela, y a la maestra hacia un costado, pero ella todo el tiempo que, de acuerdo a lo que me contó, todo el tiempo que hablaba, miraba a sus compañeros, no miraba, en ningún momento miró a su maestra hacia un costado. Entonces, insisto, lo que empecé a valorar fue justamente este aspecto. Y dejé para otro momento, porque no era propicio empañar la alegría y la satisfacción que ella tenía por lo que había logrado, con el intentar hacerle dar cuenta que el objetivo de hacer un trabajo práctico y de presentarlo en una clase es aprender, y que ella del tema, porque no solo no tenía idea de lo que ella había repetido mecánicamente como una maquinita, hablando como un loro, sino que mucho menos tenía idea de lo que habían dicho sus compañeros. Y no sé, Ale, a cada uno le tocó un pedazo que cuando le digo era un párrafo dentro de un texto, era un párrafo cada uno. ¿Qué es un párrafo? Era una página cada uno. ¿Qué es una página? Sexto grado, y no diferenciaba un párrafo de otro, no diferenciaba lo que es una página en relación a una hoja. Entonces, cuando me comunico con su maestra y le planteo esto, me dice, y viste, nosotros trabajamos así porque en realidad lo que nos interesa, y empezó en un tacata, 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 muy similar al que yo había escuchado en María. Mientras tanto, insisto, si bien, obviamente, sin lugar a duda alguna, es sumamente importante, sobre todo para una niña que hasta ese momento no lo había logrado, lograr hablar frente a sus compañeros y su docente, no menos importante es el hecho de la adquisición del contenido, de la asimilación de aquello que estoy diciendo, de tener idea en esto de haber separado una parte para cada uno de los chicos integrantes del grupo, no solo lo que me toca a mí, que me lo aprendo de memoria y lo repito como canto el himno nacional o como rezo el Padre Nuestro, y después no sé explicar qué quiere decir el himno nacional ni qué quiere decir el Padre Nuestro, sino tampoco lo de sus compañeros. Por lo tanto, tampoco hubo en María un aprendizaje lineal de un tema, que empezó con una definición, siguió con una clasificación, contenido, no ingresó ninguno. Mientras tanto, ella, independientemente de sentirse como se sentía y que era perfectamente valorable, también estaba contenta y orgullosa por su 10. Pero la maestra, al haberle puesto ese 10, no evaluó, no valoró precisamente esto del haberse animado. Entonces, independientemente de todas las preguntas que a mí me surgen a raíz de situaciones así, hago una relación directa con lo que muchas veces me plantean los padres, y que tiene que ver con esto de, Ale, ¿cómo hago que estudie?
Bueno, ¿cómo hago que estudie? Hoy, porque María tenga 11 años, porque Juan tenga 12 y estén en sexto o en séptimo grado o hayan iniciado la secundaria, no van a poder estudiar si no lo hicieron nunca, ni se fueron entrenando en el paso a paso que implica llegar a una instancia de sentarme a estudiar. Los chicos confunden leer con estudiar, confunden hacer tareas con estudiar, confunden estar en clases con estudiar. Entonces yo planteo el hecho de que hay que empezar por lo más simple y que tiene que ver con ir comprobando del texto o del contenido que estamos queriendo que nuestro hijo asimile, aprenda, cuánto vocabulario manejan de ese texto. Porque nadie puede entender algo si no maneja la terminología, si no maneja el significado de las palabras, si no maneja el vocabulario. Nadie puede sentarse a estudiar un tema si no lo entendió. Porque si no lo entendió en clases, lo que va a hacer es hacer algo similar a lo que hizo María. Es incorporarlo de memoria, repetirlo como loro en una lección oral, en una evaluación oral o por escrito, y si le llegan a cambiar la formulación de la pregunta, si le llegan a modificar el enunciado, si a la consigna se la presentan usando verbos o cualquier otra palabra dentro de la consigna que no sea textual y literal, lo que tienen en el cuaderno o en la carpeta, ya no saben qué es lo que les están preguntando y por ende no saben qué es lo que tienen que responder o qué es lo que tienen que hacer para cumplir con esa consigna o con esa propuesta de actividad. Si cualquiera de nosotros tiene ganas de comer una pizza y quiere hacer una pizza, nunca, jamás va a poder hacer una pizza si no tiene los ingredientes que hacen falta. Y una vez que tenemos los ingredientes que nos hacen falta, tenemos que buscar alguna receta o tenemos que saber cómo hacer una pizza para llegar al resultado final, que es haberla hecho y poder comerla. Si nuestros hijos tienen que resolver una evaluación, estudiar para algo y no manejan el vocabulario, no leen ellos el texto, no pueden relacionarlo con cuestiones similares, es imposible que aprendan. El aprendizaje tiene que empezar allá por jardín de infantes, usando material concreto. Hay niños de la edad de María, hay preadolescentes que a la hora de hacer cálculos matemáticos siguen usando los dedos porque no lograron el cálculo mental. Hay niños de la edad de María que no distinguen un sustantivo de un adjetivo, de un verbo, que confunden letra con palabra, que confunden oración con texto. Y así podría darles muchísimos ejemplos. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo hago para que estudie, es como en este ejemplo de la pizza, me estén preguntando, bueno, ¿cómo hago para
para comer una pizza que quiero una pizza casera y cómo hago para hacerla si no tiene los ingredientes. Entonces, primero, los chicos tienen que manejar vocabulario, tienen que leer, tienen que escribir, tienen que practicar la grafía, tienen que escribir. Tienen que todos los días cuando vuelven de la escuela, en un momento que ellos elijan, abrir sus mochilas, sacar sus cuadernos, sacar sus carpetas, releer lo que hicieron esa mañana o esa tarde en todas y cada una de las áreas que hayan tenido. Decir, a ver, si hoy es jueves y mañana es viernes, yo los viernes tengo matemática, naturales, tecnología y música. Entonces, fijarse en las carpetas de esas áreas, a ver qué es lo que hicieron la última clase, las últimas clases, revisar si tienen las carpetas completas. En la relectura, así como cuando están en el aula, obviamente teniendo en cuenta que estén atentos en la hora de clase. Lo que el docente dice, lo que el docente escribe en el pizarrón, es información que les ingresa por una doble vía, una vía visual y una vía auditiva, o la vía visual y la vía auditiva. Cuando releen en casa, hay un segundo ingreso de la información, de la misma información, por vía visual. Muchas veces sugiero que, como la mayoría tiene celular, y si no tiene celular propio usa el celular de los padres, que relean en voz alta lo que tienen escrito, grabándose en audio y después se escuchen a sí mismos. Y ahí hay un segundo ingreso de la información por vía auditiva. Y esto, así como comen y duermen todos los días deberían hacer esto. Y entonces, en este ejercitar el pensamiento, en este ejercitar la organización, el orden, el pensar, los días de la semana, relacionar cada materia con cada día, en qué momento de la mañana o de la tarde yo voy a tener matemática, esto ejercita, pone en funcionamiento la cabeza y los va preparando, pero no hoy para mañana, que ya tiene 11 años y está en 6º grado. Esto debería venir siendo así desde primero e ir creando desde primer grado un hábito de organización, un hábito de hacerme responsable de lo que tengo que hacer, de revisar mi cuaderno, de revisar mi mochila, de revisar mi cartuchera. Ellos, no mamá o papá, siempre por detrás, siempre tratando de resolver por ellos. Entonces, cuando necesitan estudiar, están preparados. Si empezaran a apagar pantallas, si empezaran a abrir libros y a leer, irían incorporando vocabulario. El vocabulario ingresa por vía visual a través de la lectura y por vía auditiva a través de lo que escuchamos. Y si lo que escuchan son puros gritos, gruñidos o disparos de arma en los juegos que juegan, o malas palabras o formas vulgares de expresarse en los referentes que tienen en redes sociales, cuando pretendemos que entiendan la Revolución de Mayo o que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la Vía Láctea, por obra y gracia del Espíritu Santo, no se va a lograr. Entonces, como lo que a la mayoría de los papás importa es que el nene apruebe, y no que aprenda, que apruebe, que me traiga una buena nota porque me puedo llegar a morir si me trae un no satisfactorio, la resolvemos fácil. Le hacemos el resumen, se lo hacemos tragar como le hacemos tragar y que lo repita como loro.
Y con suerte vamos escuchándolos que repitan como loro todo el trayecto en el auto hasta la escuela para que haga la evaluación. Entonces en la evaluación, en vez de preguntarle ¿qué es una célula? Para que el nene responda, la célula es simplemente le dicen escribir la definición de la palabra célula, y ya como no les preguntaron literal qué es una célula, ya no saben qué contestar. Y las mamás o los papás plantean, Ale, estudió conmigo. Sí, pero no entendió nada. Registró de memoria. Y así no se aprende. Entonces, en este paso a paso, si no lo venimos haciendo, si hoy están en 5º, 6º grado y no lo hicimos nunca, bueno, hay que empezar hoy por hacer lo que debimos hacer con ellos cuando tenían 6 o 7 años. Porque va a ser imposible que logren lo que tienen que lograr hoy por tener 11, 12, 13, 14, 15 años si no vienen trabajando en esto desde pequeños. Entonces lo tienen que empezar a hacer hoy. Si tienen 15 años y nunca caminaron por alguna razón y hoy pretendemos que corran, no van a poder correr porque tienen que empezar por caminar. Entonces, atención, nosotros tenemos que despertar y abrir los ojos, porque antes de que aprendan a estudiar, tenemos que ocuparnos de que aprendan a pensar.